2 pasos del abismo. Corría el mes de abril del año 1980, en una casa hecha de madera a las afueras de un pueblo de Madrid, habitaba una familia con recursos necesarios para sustentar los gastos del día y ahorrar para la educación de sus integrantes menores. Dicha familia la constituían padre, madre y 2 hermosos hermanos varones de 10 y 12 años, quienes aprendían el oficio de la siembra y cosecha del trigo. Hacía calor suficiente para hacer brotar el sudor y hacer que cayeran por sus escurridizas frentes. La mamá estaba en la cocina, terminando de lavar algunos tiestos sucios del almuerzo que puntualmente, a la 1 de la tarde ya había servido y del que no quedaba ningún rastro, solo la suciedad de dichos trastos. El padre, deseoso de seguir trabajando, llama a sus hijos para que les sigan ayudando a recolectar el trigo y depositarlos dentro de la granja. Pasean toda la tarde en dicho oficio, sin dejarse cansar por el brillante sol que los acompañaba. Llegada la hora de la noche, deciden entrar a la casa. Unos rastros leves de lluvia se asomaban entre el cielo y como si fuesen llamadas por un conjuro, unas gotas caen sobre el techo, haciendo eco por toda la casa. Se van a dormir, los padres a su cuarto y los hermanitos al dormitorio contiguo al de ellos. De entre sus labios brota un buenas noches, cierran los ojos y apagan sus cansados cuerpos. A la mañana siguiente, muy temprano como se acostumbra en la vida rural, padre y madre se despiertan temprano, tanto ella para empezar a preparar el desayuno y él, para alistarse hacia una nueva jornada de trabajo. Se cerciora de los cubículos de almacenamiento de agua, los cuales estaban a tope gracias a la lluvia de la noche pasada, con lo que tendrían bastante ración para la comida y el riego por un buen tiempo. Los niños se levantan de sus camas al oír la voz de su mamá que los llamaba para ir a estudiar. Asistían a una pequeña escuela rural ubicada a media hora a pie de sus casas. Aquello era la única distracción que tenían aparte de trabajar en el cultivo de trigo. Se visten rápidamente, meten sus caras dentro de una vasija con agua para limpiar sus rostros, y se sientan en la vieja mesa de la cocina, a desayunar, sin saber que ese desayuno sería el último para uno de ellos. Salen corriendo a la escuela, ansiosos de encontrarse con sus compañeros. Ambos asistían a la misma clase a pesar de la diferencia de edad, así que como hermanos, se protegían mutuamente. Después de su clase de biología, la última de su día, se devuelven por el mismo camino empolvado, recordando entre su conversación las lecciones aprendidas en clase, soñando como niños. Ya llegando a los alrededores del campo de trigo, se sienten atraídos por una clase de susurro. Era una voz algo rasgada que incitaba a jugar, una voz que se aprovechaba de la inocencia de los niños. El menor quiso ir, pero su hermano le detuvo el impulso, no confiaba en esa voz. Mamá y papá nos están esperando, le dijo, y así lo convenció para seguir su camino a casa sin más tropiezos. Toda la tarde trabajaron sin descanso, como ya se estaban acostumbrando, y de vez en cuando, corrían por el campo sintiendo la suave brisa de primavera, jugando entre la maleza pero sin alejarse lo suficiente de la casa ni de la vista de su papá, quien estaba siempre pendiente de ellos. Volvieron a sus actividades, siempre sin dejar la risa a un lado. Eran casi las 5 de la tarde, y los rayos de sol impactaban en la vegetación de trigo, y cada espiga se agitaba al unísono con el viento. El menor de los niños se separa por un momento de su hermano y papá, y por un momento creyó ver una figura entre el cultivo, una figura que lo llamaba a acercarse. Se limpió los ojos y aquella figura desapareció. Unos instantes después vuelve a oír el susurro que oyó en el camino junto con su hermano, y esta vez no estaba él para persuadirlo, y dejándose llevar por esa voz, se adentra hacia el cultivo para jugar con aquello sin pensar en los resultados. Lo único que él quería era saciar su curiosidad. Cada paso que daba por entre la vegetación, era una satisfacción para él. Se sentía libre de ataduras, pensaba en que hacía lo correcto, y se llenaba cada vez más de odio hacia sus padres ya que nunca lo dejaban hacer lo que él quería. Era solo un niño que quería disfrutar de su infancia y sentía que la estaba desaprovechando al trabajar en el campo de trigo, el mismo campo por el que está caminando en este momento, el campo que le ha dado de comer y vestir. Sigue su camino y se adentra cada vez más hasta llegar con el dueño de aquellos susurros que ya con más detalle decía: ven,
Acércate. En sus largas manos tenía un muñeco con la forma de humano, con el que estaba manipulando la conciencia del niño, el cual no hacía ningún tipo de fuerza para evitarlo, o al contrario, cada segundo que pasaba, era un segundo que más disfrutaba. La criatura con sus afilados ojos mira de pies a cabeza a su víctima, analizándolo, y sin desaprovechar la oportunidad lo convence para que lo acompañe a su guarida. El niño tenía que correr para igualar el paso de la criatura, ya que con sus largas extremidades tenía la ventaja de caminar rápido. Salieron del campo de trigo y se encuentran frente a un bosque por el que los ya escasos rayos del sol se adentraban por entre las ramas de los árboles. Siguen caminando y llegan a un refugio hecho de una forma arcaica con restos de tejas, ladrillos huecos y madera podrida. La criatura gira su alargado cuello e invita a pasar al niño, quien estaba entusiasmado con su nuevo amigo. Con la poca luz que se dejaba colar por entre las ventanas se logra ver un pozo en medio de esta estructura llena de olor putrefacto. La víctima ya no se siente tan a gusto y se sienta en una pequeña silla hecha con algún tipo de cuero de animal. La criatura le da un bebedizo y el niño cae desmayado. Los padres de este niño y su hermano deben estar ya buscándolo por todas partes, angustiados y con la leve sensación de que ya no lo volverán a ver, pues desapareció sin dejar rastro alguno, sin quebrar ninguna espiga, sin dejar huellas. Al despertar, el niño siente como el helado frío de la noche congela sus costillas. Estaba despojado de su ropa a excepción de sus prendas interiores, amarrado por las muñecas y tobillos en una X de madera. Su rostro no refleja alegría, sus lágrimas lo dicen todo. Por su cabeza pasa la imagen de su familia, de su escuela, de su humilde pero acogedora casa, pero ya no hay espacio para arrepentimientos. La criatura estaba frente a él con un bisturí quirúrgico, su hoja afilada refleja el brillo de la bombilla encendida encima de ellos, y acercándolo abajo de su oreja derecha, lo clava sutilmente y lo empieza a desplazar lentamente por todo el contorno de su cuerpo, despellejándolo en vida, despojándolo de su piel, mientras lo oye gritar de dolor. Recorre cada centímetro de su frágil cuerpo y tira del pellejo para que poco a poco se suelte y dejar los músculos al descubierto. Los gritos desgarradores del niño no se hacen esperar y cada segundo se incrementan. Lucha, forcejea, pero todos sus esfuerzos son en vano. La criatura con su pulso fijo termina su operación y apaga la luz de la bombilla. Deja pasar unas horas para darle la bienvenida a la madrugada, y exactamente a la 1 de la mañana, suelta al niño, quien yace inconsciente, y cae en el suelo de la casa. Abre sus ojos, y el dolor vuelve. La criatura lo ayuda a levantar, rodea su cuello con los brazos del niño, y lo lleva hacia el centro del cuarto, donde el pozo le da un toque más lúgubre al lugar. Caminan con extrema lentitud, dan los últimos 2 pasos y la criatura lo arroja por el agujero, dejando que el cuerpo volara suspendido mientras llegara al fondo del abismo. Sus alaridos retumban por toda la casa, pero poco a poco se ahogan entre la oscuridad y la profundidad hasta no escucharse ni un respiro. La criatura coge con sus garras su recompensa, la piel del niño, con lo que hace otro muñeco y arregla muebles de su casa. Cada vez que él use aquella piel, el dueño de ella sentirá el dolor, un dolor que se extenderá en esta vida y en las otras, pues aquel bosque no era un bosque común, era el bosque de las almas perdidas, almas que se toparon con la mala suerte y terminaron en la casa de esta criatura, siendo presas de su curiosidad.